El fantasma errante. Ena, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Aquí se están burlando de mí. Es que desde hace rato te quisimos hablar, pero pues, no nos contestabas y dijimos, Ena ya nos dejó plantados, pero no, mira, aquí estás listísima y nosotros dispuestos a escucharte. A mí me dijeron ustedes que 3:30 me pasaba lista. Pues yo aquí estoy 3:30. Ah, Bueno, ok, puntual. Oye, Ena, tenemos un relato pendiente. Sí, efectivamente. de hecho son Pues dos. ¿mandé? De hecho son dos. De hecho, son varios. Ándale. Bueno, ahorita yo me gustaría que nos contaras lo de tu abuelita Nahual. Bueno, nos habíamos quedado, que yo les había comentado que cómo me enteré, cómo supe y cómo me di cuenta que mi abuelita era Nahual. Ajá. Pues resulta que en una de las vacaciones mi hermano y yo le dijimos a mis papás que nos queríamos ir al rancho con mi abuelita y mis papás no nos dejaban. Teníamos nosotros como que restringido ver a mi abuela paterna. Era muy poco el tiempo que nos dejaban pasar con mi abuela porque según mi papá estaba muy lejos del rancho. Nosotros éramos muy chicos para irnos solos. Siempre eran pretextos, más pretextos para no ir a ver a mi abuelita, pero no sabíamos el por qué. En esta ocasión dijeron mis papás que ellos nos iban a llevar y que teníamos nosotros que andar siempre pegados a ellos, lo que nunca nos hacían. Pues decíamos, vamos a ir a un rancho, ¿qué nos puede pasar en el rancho, no? El caso es que por X y Z de circunstancias surgieron una situación y mis papás se tuvieron que regresar. Para comenzar, el rancho se encuentra entre los límites de Chiapas, Veracruz y Tabasco. Por ahí hacen como que un triángulo y se encuentra el rancho en un lugar que se llama Xochitlán, muy lejos, pero muy lejos, ahora sí que de la civilización. Mis papás tuvieron que regresarse a Tuxtla Gutiérrez y nos dejaron a mi hermano y a mí. Entonces, justamente me acuerdo que esa noche había luna llena y mi abuelita dijo que nos dormíamos temprano y que no fuéramos a salir. Bueno, yo me quedé en la sala, ahí me quedé durmiendo en la sala, en una hamaca, pero como estaba clarita la luna, era luna llena, entonces yo vi hacia afuera y vi que mi abuelita estaba como dando vueltas en el patio. Para mí se me hizo normal, a lo mejor está viendo algo, está hablando con alguien, no sé, pues no pensé nada malo. Y de repente veo que mi abuelita empieza a dar unos brincos encima de una piedra. No voy a decir si dijo algo o no, porque no escuché, pero eran unos brincos como si estuviera saltando en cuclillas, como una rana, pues, brincando en un mismo lugar. Sí. De repente, de ver a mi abuela, dejé de ver a un ser humano y empecé a ver a un tigre, a un felino de 4 patas, con cola, con orejas, y escuché un rugido muy fuerte. Y se desapareció. Mi abuela dio 2 saltos gigantes y ya no estaba, se desapareció. Y me tallé los ojos pensando que no había visto bien, pero pues la realidad es que mi abuelita ya no estaba parada en la piedra ni estaba parada en el patio de la casa, y ahí voy de chismosa y salgo y no veo a nadie, absolutamente a nadie. Me regreso, me meto a la casa, voy en busca de uno de mis tíos y lo despierto para decirle y preguntarle por mi abuelita, pero yo llorando y asustada porque le digo, tío, es que mi abuelita se lo comió el tigre, tío, por favor vamos a buscar a mi abuelita. Mi tío me dice, ¿dónde estabas? ¿Qué vistes? ¿Y qué hiciste? Y ya le platiqué a mi tío que yo estaba en la sala, lo que había visto. Entonces a mí me regañaron por
haber visto lo que vi. Bueno, pero ahí no para la situación. Y creo que me adelanté un poco a los hechos porque nosotros, bueno, el rancho vivía de mi abuelita, estaba en la parte más alejada de una zona civilizada, pero no era la única casa, habían más casas alrededor de mi abuelita, y siempre que pasaba alguien a la casa de ella, la persona no se podía ir de la casa de mi abuelita sin que les diera carne, pero no les daba poquita carne, sino siempre les daba muchísimo, o sea, tenga, lleve, coma y usted no se preocupe, ¿no? Siempre había carne fresca, carne salada, carne ahumada, o sea, los montones de carne. Y yo nunca supe que mi papá le llevara del pueblo que le surtiera carne, ni tampoco había una carnicería al lado, y la carne era de cerdo, era de res y tenía de otros animales de casa. Entonces esa vez que veo a mi abuela desaparecer, porque desapareció delante de mi vista, mi tío me dice, no, ya acuéstate a dormir, yo me voy a encargar de buscar a tu abuelita. Pero no vi que mi tío saliera de la casa, no vi que agarrara su linterna, un machete, su escopeta y se fuera a buscarla. Entonces, pues yo desesperada también fui con mi hermano y le digo, oye, es que mi abuelita desapareció, no está, yo creo que se la comió el tigre y mi tío no la quiere buscar, pero porque mi tío se quiere quedar con la casa y con los animales. ¿Qué tendría yo? 9 años aproximadamente. Oh, muy chiquita. Chiquita, y mi hermano me lleva 7 años. Y pues obviamente también, o sea, fui la encargada de cundir el pánico, y también mi hermano se asustó, se levanta, agarra un machete y nos salimos a esa hora a buscar a mi abuelita en el campo, exponiéndonos a todos los peligros que eso conlleva. Nosotros no encontramos a mi abuelita por ningún lado y vimos con la casa de mi tío, que no estaba muy lejos, y pues si sabíamos dónde estaba, de otro de mis tíos, y le fuimos a decir lo mismo, lo que yo había visto. Entonces ahí mi otro tío me dijo, ya quédense aquí, no salgan, ¿y tú por qué andas viendo las cosas? Le digo, pues tío, es que yo me desperté, pues no sé, y vi lo que vi, y yo estoy muy preocupada por mi abuelita, pero yo llorando. Me dice mi tío, no te vas a ir a tu casa, a la casa de tu abuelita. Mi tía, su esposa, le dice, no, al contrario, se tienen que ir a la casa de mi mamá, porque si no los ve se van a preocupar y va a venir mi mamá y ya sabes cómo es de peligroso. Nos regresaron a la casa de mi abuelita, y ahí nos dejaron en la sala y se fueron mis tíos, pero nadie prestaba atención, o nadie hacía caso pues a nuestras quejas, a la mía, mejor dicho. Como que no les tomaban importancia. Definitivamente nadie le tomó importancia. Pues mi hermano venció de sueño y se quedó dormido, y yo despierta ahí de necia, porque yo vi lo que vi, o sea, yo estaba segurísima de lo que vi. Cuando en eso escucho el rugir nuevamente de un tigre, y despierto a mi hermano y le digo, oye, ahí está el tigre que se comió a mi abuelita, se va a comer a los animales, o viste por nosotros. Y salimos con mi hermano del cuarto a la sala y le empezamos a poner un montón de cosas a la puerta para que supuestamente no entrara el dichoso tigre, ¿no? Y escuchamos cómo llegó ese animal al patio de la casa y le dio vuelta a la casa. Pues la casa era de tablas, entonces se escuchaba todo lo que pasaba afuera. Dice mi hermano, vamos a ver, y ahí vamos a espiar entre las rendijas, y tanto mi hermano como yo vimos que llegó el tigre, y llegó con un animal en la boca, en el hocico, pues, traía un marrano. Arrastrando, ese tigre traía el marrano arrastrando, y lo dejó justo en la piedra donde mi abuelita desapareció. Y otra vez el tigre empezó a brincar, daba vueltas como queriéndose morder la cola, y empezó a brincar el tigre.
no sé cuántos brincos dio, no sé qué dijo, y el tigre desapareció y otra vez mi abuelita estaba parada encima de la piedra. Mira. Wow. El marrano estaba ahí tirado. Mi abuelita, yo nunca fui a la cocina, nadie de nosotros, y de repente mi abuelita ya estaba en la cocina con unos cuchillos grandes, el agua estaba caliente, estaba hirviendo, mató al marranito, mi abuelita se encargó de pelarlo, hacer todo lo que se tenía que hacer, y pues yo con el miedo y el tigre amaneció, y le platicó a mi abuelita lo que yo había visto, que el tigre se la había comido y después que el tigre la había vomitado dentro de mi percepción. Eso es lo que yo deduje. Sí. Mira nada más. Mi abuela me dice, no hija, ni el tigre me comió, ni el tigre me vomitó, pero estás muy chica para entenderlo. Estábamos en eso, eran, no sé, como 7, 8 de la mañana tal vez, cuando llega un señor con un lazo como de esos de amarrar animales, un lazo grueso sí. en el hombro, y le dice a mi abuelita, doña Lolita, fíjese, dice que se me escaparon los animales del corral anoche y ya encontré casi a todos menos a un marrano. Era uno de los vecinos más cercanos de mi abuela. Uh-huh. Y le dice mi abuelita, no, pásate casero, ¿quieres un café? Y ella, el señor lo aceptó y dice mi abuela, ¿cómo que se te perdió un marranito? Sí, fíjate que se me perdió un marranito de este color y lo estoy buscando porque era el que iba a vender, porque no sé, o sea, Dios hizo hemos llegado a su plática el señor y dice mi abuela, no nos hemos visto, pero si yo sé algo, pues yo te aviso, casero. Y le digo al señor, oiga, anoche un tigre, yo vi que traía su marranito. No, bueno, mi abuelita me aventó una mirada asesina. Fulminante. Sí, claro. Y dice mi abuelita, sí, casero, dice, a mí también se me perdió un marrano, porque ya ando otra vez el tigre suelto, ya ve que cuando hay luna llena, dice, siempre se nos pierden animales. Sí. Y ya el señor se fue y mi abuelita me dijo, no te vuelvas a meter en conversaciones ajenas, porque si no te va a ir como en feria y te voy a dar tus buenas palabras. Y mi abuelita sí era canija, entonces sí me podía dar. Nos regresaron a la casa, pasado el tiempo, nos regresan a la casa y pues le cuento a mi papá lo que yo vi. Y me dice mi papá, ves porque no les dejamos ir al rancho porque hay animales muy peligrosos. Mi papá no nos dijo nada, no nos comentó nada y de repente escucho una plática, no sé, no puedo asegurar si fueron días, semanas, meses, años, no recuerdo con exactitud, pero escuché a mi mamá platicando con una de mis tías que mi papá se había ido a la barbasquera porque iban a entregar una cantidad muy, muy grande de barbasco. Sí. Y al atravesar un campo de fútbol, se les había aparecido una vaca, estaba siguiendo a mi papá para querer trompearlo y tirarlo. Y mi papá llevaba un martillo en la mano y le golpeó a la vaca en la cabeza porque la vaca no lo dejaba cruzar. Mi papá quería caminar y la vaca se le atravesaba y mi papá le da el martillazo y se va la vaca, pues de golpe se hace a un lado la vaca y mi papá sigue con lo que tenía que hacer y le dice mi tía a mi mamá, oye, ¿y tú crees que haya sido la suegra? Sí. Y le dice mi mamá, lo más probable es que sí. Yo no pude entender si se referían a mi abuelita o a qué cosa, ¿no? Entonces dice mi mamá, y voy a ir a verla hoy, Mari, ¿quieres acompañarme?
Los más chicos nos llevaban todavía para todos lados y fuimos a casa de mi abuela porque para esto mi abuela estaba en el pueblo que había ido a ver a sus hijos. Fuimos a la casa de otro de mis tíos, porque son 18 mis tíos, bueno, 17 más mi papá. Es de familia numerosa. Fuimos a casa de otro de mis tíos a ver a mi abuelita y encontramos a mi abuelita vendada de la cabeza. Y le dice mi mamá, suegra, ¿qué le pasó? Y le dice, es que mi viejón me golpeó la cabeza anoche. Entonces yo volví a relacionar lo del tigre y lo de la vaca y dije, ¿será mi abuela? Y que le vuelvo a preguntar, abuela, ¿eres bruja? Ándale. Así directo y sin anestesia, ¿eres bruja? Y me dice, no, hija, yo soy nahual. Mira. ¿Ya lo confesó? Sí. Mi abuelita nunca lo negó. Los que negaban la situación eran mis papás por cuestiones religiosas. Nos alejaron a mi hermano y a mí de mi abuela cuando mi mamá escuchó que mi abuela nos había dicho y le dijo a mi mamá, suegra, habíamos hablado esto y usted no le iba a decir a los niños. Sí. Yo ya tenía 15 años en esta época cuando mi mamá, nosotros ya vivíamos en Cancún, cuando mi mamá le dice a mi papá, oye amor, nos tenemos que ir a Malpaso, al pueblo donde está tu mamá, porque la acaban de atropellar. ¿Cómo que la atropellaron? Sí. ¿Y ahora qué pasó? Pasó que tu mamá iba a hacer un encargo, no dijo mi mamá un trabajo, sino un encargo. Pero no brincó tan fuerte y quedó a media calle, pasó un carro y la atropelló. Y dice mi papá, ¿y ahora en qué pasos andaba? Pues era un sapo y no brincó lo suficientemente fuerte y le pasó el carro encima. Llegamos a este pueblo de Malpaso y nos fuimos directamente al hospital porque allí estaba mi abuelita y tenía fracturas de la pierna izquierda y del hombro izquierdo. Y vimos a mi abuelita y ella riéndose y mi papá muy enojado y le dice, mamacita, ¿por qué no se aleja de esas cosas del diablo? Por favor, la van a salir matando. Y le dice mi abuelita, mi papá, hijo, hay cosas con las que no se puede luchar. El día que yo me muera lo vas a saber, pero esto no me va a matar. Me va a dejar toda jodida, pero no me va a matar. Salió mi abuelita de esta y ya nos reunió a todas las hijas, a todas las nietas mujeres y nos dijo que algunas de ellas traían el don. No dijo todas, algunas de ustedes traen el don. Las voy a empezar a entrenar para que conozcan cuáles son los misterios de la vida, pero esto tiene un precio que pagar y no es de sangre, porque no tienen que ofrendar sangre, pero el precio de ver pasar los años y el de ustedes quererse morir y no poder morirse, ese es un precio muy elevado. Ver que alguno de tus hijos se mueran, ver que tu familia se muera, es doloroso. Claro. Cuando nosotras, algunas de nosotras le dijimos a nuestros papás que queríamos aprender el oficio de mi abuelita, bueno, o sea, hágate cuenta que fue efecto cucaracha, como si nos hubieran echado flit. Todos nuestros tíos se abrieron, agarraron camino para todos lados y mis papás no me volvieron a dejar ir al rancho, ni al pueblo, ni a ningún lado. Pero a ti ya te dejaron la información, ¿no? Por tu misma abuela. Sí, claro, mi abuelita ya me había regalado el beneficio de la duda. Sí. Y más a los 15 años cuando tú tienes la curiosidad a flor de piel y te quieres comer el mundo y todavía no tienes un proyecto de vida específico. Claro.
no había, ¿están de acuerdo que en esa época pues, no teníamos un acceso a computadoras como hay hoy, y menos al internet? Claro. Entonces, Sí. toda la información que quisieras la tenías que hacer a base de ir a una biblioteca. Ujú. Y mis escapes eran, me dejó mucha tarea el maestro, tengo mucha tarea en la secundaria, tengo que hacer investigación, y ándele, me iba a la biblioteca a buscar información, qué eran los nahuales, qué hacían, y fue que empecé a ver que pues no todo era color de rosa. O sea, para mí era, ay, qué bonito, me puedo convertir en esto y puedo ser proveedora para mi familia, ¿no? Como lo es mi abuelita, pero era proveedora de carne, pero no sabía el riesgo que llevaba. Pero encima, el haber crecido en una familia tan religiosa, tan apegada a la religión, mis papás fueron testigos de Jehová. Entonces se pueden imaginar lo cuadrada que es la religión. Sí. Sí. Una de las más estrictas dentro de todos los ramos religiosos que yo conozco y que yo he investigado. Yo creo que es una de las más estrictas, por lo tanto no se acepta en su más mínima categoría el tema de brujería y paranormal. Sí, es entendible, y todo esto que nos estás comentando es sorprendente. Y también podemos analizar el hecho de que, por ejemplo, tus papás querían que no se enteraran, tu abuela, como ella dijo, no, pues yo no tengo ningún problema, ¿no? Incluso que entrenar a las que tengan esta misma capacidad, y entonces es algo que viviste muy pequeñita. Sí, exacto. Entonces, cuando yo ya tengo 23 años, fíjense todo el lapso de tiempo que pasó. Yo ya tengo 23 años y mi hermano se iba a casar con una chica colombiana. Pero cuando nosotros nacimos, y digo, mi hermano me lleva 7 años, y más en un pueblo, los doctores y en el registro civil te hacían tu acta de nacimiento sin fijarse si habían faltas de ortografía, y también nuestros papás, yo creo que ellos eran los más culpables, no se fijaban si tenías falta de ortografía o cómo decía tu acta. El caso es de que te daban el certificado y punto. Cuando mi hermano se va a casar, se dan cuenta de que habían un montón de incongruencias, y me dice mi hermano, oye, vete a Tuxtla Gutiérrez, por favor, y arregla lo de mi acta y haz que todo esté en orden, ¿no? Que ahí voy yo, ¿no? Porque exactamente mi hermano decía, nació un niño vivo en su casa, en vez de dar la dirección o el lugar donde había nacido, nació en su casa un niño vivo a tal hora, punto. Entonces no había algo que probara que realmente era hijo de mi mamá, ¿no? Entonces arreglo los documentos de mi hermano, me voy a ver a mi abuelita y la encuentro pues ya muy mal a mi abuela, mal de salud, mal de todo. Mi abuelita tenía ya 123 años de edad. Wow. No usaba lentes para coser, ni para ver, ni para nada. O sea, estaba muy bien de la vista, muy cuerda. Ella platicaba todo sin equivocarse. Pero el problema de ella es que ya estaba muy cansada. Ella decía que ya se quería morir. Y los médicos decían que no había nada que hacer por ella, pero mi abuelita no podía fallecer. Mi tío, uno de mis tíos, le dice, mamacita, ¿por qué no puede usted descansar? Si su corazoncito ya no da para más, usted ya no quiere comer, ¿qué pasa? Y mi abuelita decía, dame el dedito, búscame el frasco con el dedito y dame el dedito para que yo pueda morir. Mamacita, ¿cuál dedito? Es el dedito, hijo, búscame el dedito. Y pues nosotros buscando sus deditos del pie, que si hacía falta uno, y todos completos, y deditos de la mano, y todos completitos. Pero mamacita, ¿a qué dedito se refiere? El dedito, hijo, el dedito que me entregaron. Y nosotros, abuela, es que no hay ningún dedo. ¿Cómo que no? Y nos agarraba a bordonazos mi abuelita porque no encontrábamos el dichoso dedito, que ya nos traía hartos con el dedito. Se va mi tío a trabajar, y mi abuela nos quedamos alguna de las nietas, alguna de sus nueras,
Y mi abuelita sacó a todas sus nueras y nos quedamos 6 nietas. Y nos dice mi abuelita, hijas, es un dedito de un chango. Ah, pero es que a mis tíos no les decía qué era, o sea, nada más pedía el dedito. A nosotras nos dice, hijas, lo que van a buscar es el dedito de un chango. Lo tengo en un frasco de café. Está con unos líquidos y tiene estas señas particulares que eran una cinta roja, una cinta amarilla, una cinta negra, una cinta café. Pero el problema es que no me acuerdo en dónde lo dejé, si está en el rancho o está aquí en el pueblo, no me acuerdo si está en mi baúl, si está enterrado, no lo recuerdo, pero yo necesito eso para poder morir tranquilo. Pues ahí nos ven como locos buscándolo, nos dilatamos 5 días y lo encontramos debajo de su cama, lugar donde no habíamos buscado ni revisado. Ajá. Cuando yo tenía a mi abuelita este frasco, era un frasco muy antiguo, antes de estos frascos modernos de café, había de la marca esta, ¿sí? Era un frasco chaparro como muy gordo, como si fuera como de crema. Sí. Se lo entregamos a mi abuelita y ella preguntó, ¿quién encontró mi tesoro? Digo, yo, abuelita, yo lo encontré. Yo pensando, abuelita, ya vas a morir tranquila, ¿no? Por el dichoso dedito. Sí. Y me dice, hija, eres tú la encargada de quedarte con el frasco. Ah. Tú vas a ser la encargada de cuidar a toda nuestra familia. Y yo muy feliz. Sí, o sea, hasta ahí, espérenme, hasta ahí yo muy feliz porque me está dejando así como que una responsabilidad, pues padre, de tener unida a la familia. Pero cuando mi abuela me dice, y a ti te voy a entregar lo que esté en este baúl, abre mi abuelita el baúl. Lo tenía con un candado bien grueso, como si tuviera tantos tesoros, y nosotros siempre nos reímos de ese baúl de cuero viejo. Eran era muy viejo el baúl, muy grande, pero siempre nos reímos de ese baúl de mi abuelita, que no dejaba que nada se le pusiera encima, nadie se sentara, nadie podía abrir ese baúl. Y le decíamos a mi abuelita cuando éramos niños y solíamos ir al rancho, ay, abuelita, ¿quién te va a robar algo de tu baúl si estás aquí donde no entra nadie? Y mi abuelita siempre nos decía que tenía sus tesoros. Cuando se la llevan al pueblo, jalan con el baúl, y mi abuelita podía andar con cualquier cosa pequeñita, pero el baúl nunca lo dejaba. Para donde se movía con el baúl. Cuando me entrega mi abuelita este frasco, me dice, ten esta llave y vas a abrir este baúl. Pero era una llave antigua, de estas que tenían como flor de lis al final de la llave. Sí. Abro el baúl y lo que encuentro son unos libros con muchas escrituras antiguas. Mi abuelita nunca supe que hablara una lengua diferente al español. Nunca nos dijeron nada de eso, pero cuando veo los libros, estaban escritos con letras diferentes, con dibujos, si puedo pecar al decir que eran como tipo pictogramas lo que había en los libros. Sí. Vean qué escritura tan diferente y qué libros tan viejos. De hecho, mi abuelita tenía, y existen los libros en mi familia que son escritos y datan de más de 300 años. Son libros incunables. Yo no sabía hasta que me topé con 2 historiadores aquí en la Ciudad de México, y les enseñé las fotografías de los libros, y son libros incunables. Okay. Oye, esto de libros, ¿cómo dices? Incunables. ¿Incunables qué significa? Son libros que existen escritos
que de estos libros existen en el mundo uno o dos. Ah, ok. Ajá, y que son escritos por puño y letra ahora sí que valga la redundancia, del escritor. Bien. Que no hay más, pues, de estos libros, y ya no tienen como tal, no se les puede dar un valor comercial, ya son valores históricos. Ah, bien. Entonces yo quise leer estos libros delante de mi abuelita y me da un bordonazo, un bastonazo, y me dice mi abuelita que tenía yo primero que comenzar a entender el idioma en el que estaba escrito, porque eran de una magia muy elevada. Ahí empezamos ya a hablar de magia. Cuando me dicen esto, obviamente yo todavía estoy muy metida en la religión con mis papás, y pues tiro el libro hasta allá del susto. Uno siempre le tiene miedo a lo desconocido. Tiro el libro hasta allá, mi abuela se enoja y le aviento literalmente a su regazo el frasco con el dedito del chango. Y le digo a mi abuela que yo no estaba dispuesta a meterme en cosas que no conocía, en cosas de magia y en todo este tipo de cosas. Y le digo, no, abuela, yo no quiero, yo rehúso todo esto, dáselo a otra de tus nietas, yo no quiero, definitivamente, porque Dios me va a castigar, Dios no está de acuerdo con toda esta situación, tú no vas a ser salvada, tú te vas directito a morir sin que te recuerde Dios. O sea, todas las incoherencias que yo le empiezo a decir a mi abuela, por ignorancia, por lo que ustedes quieran. Y otra de mis primas, no, abuela, yo me quedo con esto, abuela, te prometo que yo voy a seguir tu legado, yo lo voy a hacer. Y mi abuela, en el enojo, en la tristeza y en la ira de que yo rechazaba todo esto, se lo da a mi prima, se lo deja todo a mi prima. Y a mí mi abuela me deshereda, pero de pe a pa, de la A a la Z, y no te reconozco como nieta y no te quiero ver como nieta ni nada. Ok, pues mejor, ¿no? Le entrega a mi prima todo esto, le da su bendición, mi abuela a mi prima, y pues santa paz. Al siguiente día mi abuela fallece, sin nada trágico, sin nada de que empiezo a sentirme mal y tengo que ir al hospital ni nada. Mi prima se queda con todos estos libros, se queda con este dedo del chango y empieza a trabajar todo lo que mi abuela le hereda a mi prima, y hacen su pacto de sangre, mi abuela con mi prima. Sí. El pacto de sangre, mi abuela se corta la mano, le corta la mano a mi prima delante de todas nosotras, y hacen su pacto de sangre, que va a seguir el linaje. Pero mi prima lo agarra para cosas malas y empieza a hacer lo que no debe. Y yo supongo que aquí no hay ni bueno ni malo. Más bien, yo creo que es la energía con la que está trabajando la persona. Yo me regreso a Cancún triste, desilusionada, porque pues yo tenía en un altar a mi abuelita, es mi abuelita y la quería mucho, y me entero de muchas malandrinadas, y yo así hoy por hoy le digo mi abuela malandra, muchas malandrinadas, de todo lo que ella hacía, de todos los trabajos que hacía mi abuela, y en tantos animales que ella se convertía, que era muy desgastante. Inclusive a uno de mis tíos se le aparece en forma de un tlacuache, y mi tío patea al tlacuache, y el tlacuache se va gritando de dolor, y mi tío platica que inmediatamente después de golpear al tlacuache y patearlo y se grita de dolor y se va sobre una zanjonada, una hondonada, y se mete a la casa que estaba en la planicie después de la hondonada, y apagan las luces, y le dice a mi papá, y adivina qué, Juventino, dice, no sé qué pasó. Dice, pues al entrar el tlacuache en esa casa se apagan las luces, pero las luces de la casa, dice, esa casa era la de mamá cuando yo vivía en Icotl. O sea que yo golpeé a mi mamá,
Y al siguiente día tuve que ir a pedirle perdón a mamá porque yo la había golpeado. Pero es que mamá se me aventó la pierna. Entonces mi abuelita no respetaba ni a su propia familia, le hacía maldades o se los encontraba de camino cuando ya regresaba de hacer sus trabajos. Sí. Es algo que no sé. Y hoy por hoy, pues mi hija y yo, pues sí vemos a mi abuela, porque sí se nos presenta mi abuela, y podemos hablar con mi abuela, pero no hacemos las cosas que mi abuela hace. Por eso digo, no tengo sangre para ver ovnis, pero sí tengo sangre para ver muchas cosas paranormales. Ya lo creo. Ajá, y todavía conservamos esos libros en la familia. Y cuando mi papá hizo su testamento, yo le digo a mi papá, a mí no me dejes casa, no me dejes terreno, a mí solamente déjame toda tu biblioteca, porque ahí tienes los libros más sagrados de la familia. Y ahí están los libros de mi abuela, porque se los quitaron a mi prima. Y están en esa biblioteca, pero están bajo llave. Ya, sí. Oye, y Ena, ¿tú tienes hijas o hijos? Tengo una sola. ¿Y ella no manifiesta tener algunas percepciones? No te acabo de comentar que mi hija ve a mi abuela y ve a mi mamá, y tenemos pues esa sensibilidad. Sí. De hecho, cuando yo vivía en Sinaloa, llegó un momento en que yo le dije a mi marido, no quiero ver más muertos, ya estoy harta, porque estamos comiendo, estamos en el cine, estamos paseando, voy manejando, y de repente ya veía a alguien sentado del lado del copiloto pidiéndome alguna situación de ayuda, y llega el momento en que tú dices, no, ya no quiero esto. ¿Y por qué lo rechazaba? Porque yo crecí con una formación religiosa cuadrada que te dice, no esto, no esto otro, porque va en contra de las leyes divinas y celestiales. Pero a ti como ser humano te está pasando todo lo contrario a lo que te enseñan o te inculcan de pequeño. Entonces tú dices, estoy maldita, estaré haciendo algo indebido en contra de la Biblia, en contra de Dios. Entonces ahí empieza como que tu dualidad, estoy bien, estoy mal, lo rechazo, me quedo, ¿qué hago? Sí. Cuando a mí me mandan a investigar más, pues empieza la investigación y me doy cuenta que no todo es como te lo pintan en las religiones. Y no solamente hablo de esa, porque yo investigué muchas y todas llegan al mismo punto. Dios prohíbe, Dios castiga, Dios todo esto, y dices, no, a ver, espérame, esto tiene que ir más allá, y Dios no es castigador ni es misógeno, el Dios verdadero, Él es amor, Él te protege, pero el Dios que a ti te enseña la religión es castigador. Entonces hasta aquí no va, tenemos que saltar esta parte religiosa y abrirte a muchas más cosas, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues entonces fíjate, tú tenías por ascendencia este conocimiento, esta capacidad, pero la rechazaste. Sin embargo, Ena, yo creo que el haber aceptado también conllevaba un precio. Sí, y es un precio que yo no estoy dispuesta a pagar. A mí me gusta vivir, me gusta ser libre y me considero una mujer libre y de buenas costumbres. Sé de dónde vengo, sé quién soy y sé a dónde voy. Y no me quiero meter en esa cuestión. Mi hija tiene esa percepción, tiene esa sensibilidad. Sí. No se la corto. Tampoco le digo, tenle miedo. Lo que ella ve, a ver, platícame qué estás viendo, qué te dijo, qué necesita. Si podemos, vamos a ayudarlo, pero no nos vamos a meter en una cuestión más peligrosa. No vamos. Hace unos días le decía a ustedes en el relato, yo no le voy a abrir la puerta a lo desconocido,
para que llegue y se instale en mi casa y después no pueda sacarlo, ¿no? Correcto, sí. Fíjate que cuando yo te hacía la pregunta de que si tu hija tenía percepciones, tal vez te pregunté mal. Yo más bien me refería a estos dones de nahualismo. Sí los tiene. Hemos visto que los tiene porque de repente ella me dice, mamá, fíjate que el perrito le duele su estomaguito. Ok. Ajá. Le digo, ¿y qué te dice el perro? Mamá, le vamos a dar medicamento al perro porque le duele su estomaguito. Ok, vamos a dar. Mamá, fíjate que escuché que este animalito, o sea, tiene la sensibilidad de entender a los animales. Ajá. Entonces mi abuelita siempre a nosotros nos cultivaba sin saber la comunicación y siempre nos preguntó si podíamos entender lo que los animales decían. No, yo de niña yo recuerdo que agarraba una canastita y me iba a recoger cosas al patio de la casa, y regresaba y le decía, abuelita, encontré un grillito que me cantó esto, y me decía mi mamá, es que tú lo viste en la película de Pedro Infante. O sea, siempre trataron de quitarnos esas ideas. Pero ahora que escucho a mi hija decir tal cosa, yo no escucho a los animales, no los entiendo. Mi hija me dice lo que los animales padecen. Entonces me hace recordar que yo de pequeña, junto con mis primas, teníamos como que esa conexión. Sí. No le he hecho la prueba que mi abuela nos hizo a nosotras. A nosotras mi abuela nos dio una canasta a todas las mujeres de sus nietas y nos mandó al campo a recoger plantas medicinales. Y nos dijo que trajéramos las plantas que encontráramos y que supiéramos que eran para curar. Sí. Yo regresé con mi canasta vacía y mi abuela me dijo, ¿por qué no traes ninguna planta? Digo, abuela, es que todo lo que hay aquí afuera de plantas son medicinales. Que yo no las conozca y no sepa qué curan, no significan que no sean sanativas. Mi abuelita me abrazó, me besó y me dijo, bien hecho, hija. Esa prueba yo no se la he hecho a mi hija todavía. Oh, mira. Ay, amiga, pues qué bueno que nos platicaste esta historia. Teníamos ganas de escuchar esto del nahualismo y que tú fuiste testigo presencial, viste cómo se transformaba tu abuelita. Me imagino yo, por lo que cuentas, que también algunos de sus hijos pues la pudieron ver en más de una ocasión transformándose, ¿no? Sí, de hecho yo tengo una cicatriz. Todos mis tíos sabían a qué se dedicaba mi abuelita. O sea, ellos lo sabían, mis tías lo sabían, y los nietos más grandes ya estaban enterados. A los que nos protegían eran a los más chicos. Sí. Obviamente mi papá es el mayor, y él vio a mi abuela en más de una ocasión, pues siendo sus hijos. Y antes, mi papá se casó de 30 años. Es obvio que si mi abuelita era nahual de toda su vida, era obvio que de solteros ellos siempre vieron a mi abuelita. Sí. Mis papás deciden llevarnos a mí, a mi hermano y a mí a Cancún, porque yo veo a mi abuelita, siempre fui punta, pues, líder entre mis primos. Y un día sábado, mi papá nos dijo a todos los que jugábamos que ya nos metiéramos, eran las 6 de la tarde, y que se terminaba el día de juego. Entonces tú de chamaco dices, si está clarito, y otros días no nos limitas a meternos hasta parte del fin, ¿no? Pues que nos escapamos para ir a casa de mi abuela, que ya estaba en el pueblo. Sí. Pero no recuerdo si estaba de vacaciones, había ido a vivir ahí, o estábamos, o sea, no recuerdo muchas cosas importantes, o mi mente lo quiere olvidar. El caso es de que íbamos a casa de mi abuela y vimos que mi abuelita
estaba metiendo mucha leña a su casa, mucha, pero muchísima leña. Ujú. Mi abuelita nos corrió de su casa, que ya no fuéramos, Eso, que no sí. teníamos que estar de chismoso ahí, que iban a dar las 7 de la noche y que ya no nos quería ver ahí, que si nos veía jugando afuera nos iba a agarrar a garrotazos. Y lo creíamos de mi abuelita. O sea, mi abuelita era de las viejitas que si te decía, te voy a dar, ya te estaba llegando el golpe a donde fuera del cuerpo, no es de las que te avisaba 20 veces, no. Te dice, te voy a dar y te estaba dando. Pues en vez de irnos a la casa, le digo a mis primos, oye, ¿y si espiamos qué va a hacer mi abuelita? Y A ay, ver, vámonos, sí. ¿no? Pues nos subimos a un árbol de mango. Mi abuelita no se fijó que ya nos habíamos, si nos habíamos ido, nos habíamos quedado. Nos subimos a un árbol de mango, y ahí nos quedamos todos. Éramos 11 primos arriba de un arbolito. Cuando vemos que sale una señora de adentro de la casa de mi abuelita que nosotros no habíamos visto cuando llegamos. Y le dice mi abuelita a la señora, te vas a encargar de que el fuego no se vaya a apagar. Cuando yo te diga que le metas, le metes. ¿Le metes qué? Pues quién sabe, ¿no? Ujú. Ya pasó el tiempo. Uno de mis primos ya tenía ganas de hacer pipí y ni modo de bajarse porque mi abuelita andaba por ahí. Sí. De repente ya está bastante oscuro y dice uno, se van a dar cuenta, nena, porque la nena me dice, nena, se van a dar cuenta en tu casa que no estás. Y si tú no estás en tu casa, tu papá va a salir y nos va a buscar a todos porque se van a dar cuenta que andamos contigo. Y yo era una de las de en medio, no era la mayor. Ajá. Pues no nos podemos ir porque mi abuelita ya está abajo y sí nos va a agarrar a garrotas. Llega un señor, no sé qué hora eran, y estaba ya oscuro, no tenemos reloj, y llega un señor en un caballo. Ajá. El señor que llega era un charro vestido de blanco, Ujú. un caballo blanco muy grande, o por lo menos eso creíamos que era muy grande. El tipo que iba montado ahí, no le vimos el rostro, pero sí vimos que los botones del traje de charro brillaban con la luz del fuego, brillaban, pero padre brillaba. Ujú. Sí. Y le dio como 2-3 vueltas a la casa. Cuando en eso empiezan a aullar, pero llegó el caballo con su charro y no pasó nada, o sea, como si hubiera llegado alguien conocido. Empezamos a escuchar el galope de los cascos de otro caballo, y los perros, mi abuelita tenía como 6-7 perros, empiezan a aullar con una desesperación tal que a nosotros se nos empezaron a parar los vellitos y a dar miedo y un frío, pero de la nada, o sea, era una noche templada y de la nada es frío, que los dientes nos empezaron a castañear. Un charro negro en un caballo negro. Sus espuelas, a mí lo que me llamó mucho la atención eran las espuelas, unas espuelas muy grandes. Se baja el ¿de plata? el jinete, pues no sé, eran relucientes. Yo no sé si eran de plata o eran de oro, pero relucían igual como las del charro blanco. Se baja de su caballo, amarra al caballo justo en el bendito árbol de mango donde nosotros estábamos ahí escondidos. Uy, caray. ¡Qué miedo! No queríamos gritar porque no podíamos gritar. Entonces dice uno de mis primos, ya no me aguanto, me estoy haciendo del baño. Y una de las más mayores le dice, pues nadie te ve. Nosotros no vimos lo que pasó con mi primo porque estábamos enfocados
a lo que estaba pasando en el patio de la casa de mi abuelita. Efectivamente, adentro de la casa, la lumbre, o sea, una fogata que era pequeñita, llegaba casi hasta el techo de la casa, las lenguas de fuego. Y nosotros, se va a quemar. No, de niños no sabes pues distinguir hasta dónde pueden pasar las cosas o si está controlado, tú no sabes, pues tú eres espectador y todo te alarma. Sí, claro. Ajá, se baja el charro blanco también de su caballo. Y se acercan los dos, estos dos jinetes empiezan a dialogar entre ellos y de repente vemos que ya se están agarrando a machetazos. Como no sé, el pleito iba en serio, pues. Sí, pero pues a machetazos. Pero yo no sabía, ni nadie de nosotros podría explicarte por qué se estaban peleando. Si no se dijeron de palabras, nosotros no vimos que se hubiesen gritado, se bajaron, se acercaron, estuvieron de frente, hablaron 2, 3 cosas, o no sé qué dijeron, pero se empezaron a agarrar a machetazos entre ellos. Resoplidos. Sí, ándale, esa es la palabra, los resoplidos. Sí. Como queriéndose desamarrar y nos veía a nosotros, pero sus ojos no tenía ojos, el caballo tenía nada más unos huecos vacíos. Mira. No tenía ojos, eran sus huecos y toda la... ya ves que entre los dientes, el hocico del caballo, se le mete la jáquima, o no sé cómo se le llama hablando a los que sepan de caballería, se les mete como un fierro, un freno. Sí, el freno. Tipo bueno, ándale eso. Y pero reluciente. Era, pues sí, fíjate, tal vez era plata, porque era el color como de la plata, como cromado. Ajá. Y la manzana de la silla del caballo también era así cromada. Y la silla, o sea, yo puedo decir lo que traía el caballo porque era lo que estaba abajo de nosotros. Sí. Y todos los adornos que traía la silla eran como dibujos muy intrincados, muy elaborados, muy complicados. Muy elaborados. Ajá, muy eso. Oye, aparte lo increíble es que como si fuese una especie de parodia, ¿no? El charro blanco contra el charro negro son los colores opuestos, los colores antagónicos, ¿no? El negro y lo blanco lo relacionamos con lo bueno y lo malo. ¿Habrá sido así? Vas a ver. Entonces ellos están peleando, están peleando a muerte, pero nosotros vimos, Nacho, nadie de los que estuvimos ahí, y hoy por el que le platicamos, nadie lo puede negar, se daban de machetazos a morir, pero no les salía sangre. Y más de un machetazo fue directo al hombro, a la espalda, a las piernas, pero no salía sangre por ninguna de las dos partes. Como el caballo, es que yo me enfoco más al caballo que a los que se estaban pegando, porque el caballo sí se logra desatar y con las patas delanteras empieza como a querer rascar el árbol, como cuando un gato está rascando una puerta. Así el caballo rascaba el árbol como para querernos alcanzar. Sí. Y todos nosotros, pues, la gritería, sí, pues, empezamos a gritar. Nos fuimos hacia una rama, un gajo del árbol del mango. Ahí nos fuimos todos de pie. Todos estamos montados en el tronco, la rama del árbol. Pero cuando vimos esto, nos pusimos de pie. Ahora sí que el mión de mi primo le clavamos así porque él, de tantas ganas que tenía de ir al baño, se hizo en la ropa. Y hoy por hoy se quedó con ese apodo.
nos fuimos todos hacia un mismo lado del gajo del mango y nos recargamos. Imagínate, 11 chamacos en un solo gajo, en una sola rama que no es tan gruesa, no aguanta el peso y se viene al suelo la rama. O sea, todos caímos como costal de papas sin podernos agarrar. Ajá. Y estos dos tipos que se estaban peleando pararon en automático, nos voltean a ver, se suben a sus animales y se desaparecen. Sale mi abuelita enojada, pero enojada, nunca había visto a mi abuelita enojada en serio. Sí. Nos empezó a agarrar con un trozo de leña que tenía afuera, pero nos dio parejito a todos. Yo no entiendo por qué no salimos corriendo. Todos esperamos a que mi abuelita nos diera nuestra tunda. No sé si así era la costumbre, o porque nos había cachado a mi abuelita, no entiendo. Pero ahí todos nos quedamos a esperar los garrotazos. Ajá. Y mi pie estaba sangrando porque se me había enterrado un vidrio. El fondo de una botella se me enterró en el tobillo derecho, en la parte interna. Uh-huh. Me mete mi abuelita a su casa para curarme, después de que me había dado los garrotazos. Tu tunda, sí. Me empieza a curar y me pone petróleo en el pie para curarme, y yo le tengo mucha fe al petróleo hasta el día de hoy, pero ya no lo consigo, ¿no? Uh-huh. Me cura mi abuelita y veo que adentro de la sala o cuarto de mi abuelita había un señor en la cama tapado, y su esposa estaba diciendo: doña Lolita, ¿y ahora qué vamos a hacer? Doña Lolita, ¿consiguió usted el permiso para curar a mi esposo? Y mi abuelita dice: no, por la culpa de estos ingratos chamacos ya no conseguimos el permiso. Se estaba buscando el permiso y se fueron. Por culpa de estos ingratos chamacos. Y nos dijo, bueno, mi abuelita, de lo que nos íbamos a morir. Y después de curarme y vendarme el pie, nos volvió a dar otra tunda y a punta de garrotazos nos llevó a la casa de mi papá. Ahí nos esperó otro cinturonazo, porque ya ves cómo eran los papás antiguos, y castigados. Después, ya de grande, sí, cuando yo veo ya morir a mi abuela, uh-huh, le pregunté a mi abuela, y mi abuela sí nos platicó, nos contó que esos dos hombres que se estaban peleando los volvió a invocar, y que mi abuelita estaba pidiendo el permiso para curar a la persona que tenía acostado en su camita. Ajá. Que era el diablo y que era Dios. O sea, para mí, hoy por hoy digo que ni es el diablo ni era Dios, eran dos entidades, uh-huh, como tal, digamos el lado bueno y el lado malo, a los que se les invoca para poder curar o no curar a la persona. Y le digo, mi abuelita, ¿y conseguiste el permiso? Dice, sí, pero no gracias a ti. Mira, nada más. Sí, ajá, y esa es otra de las historias, pues, que yo vi de mi abuela, y que puedo constatar que sí era una bruja auténtica. Nahual, no cobraba, más sin embargo le daban grandes cantidades de dinero a mi abuelita. Mira, nada más. Pues sí, ya con eso, ¿para qué iba a cobrar, verdad? Si la gente le retribuía muy bien los favores que les hacía. Última pregunta, Ena. Sí. ¿Los nahuales son malos? Ay, Nacho, me metes en un... Ay, ¿cómo puedo juzgar a mi familia, Nacho? Pues con la verdad. Me metes en una contradicción. Mira, siendo honestos, uh-huh, y viendo aquí la cara de toda mi familia, déjame decirte que me tuvieron que dar permiso para platicar esto, de lo contrario no lo hubiera hecho. Ah, sí. Pedí permiso, desde que empecé a contactarlos a ustedes pedí permiso, y si me daban autorización a la familia de contarlo, si no, no. Uh-huh. Te puedo decir que existe el bien, y tú lo sabes, sí, y también existe el mal. Sí. Mi abuelita hizo cosas buenas e hizo cosas malas. Uh-huh. Yo
no soy quien para juzgarla, y si realmente existe un Dios verdadero, Él sabrá por qué a sus hijos les da estos dones o les da esta sensibilidad. Ujú. También existe el mal, y creo que en tu programa y en el programa de Gina, porque es de ambos y de Sí. todo tu público, Claro. hemos escuchado relatos de cosas increíblemente malas que Ujú. te llevan hasta la misma muerte. Sí. Claro. Y también esas personas que hacen ese daño, se les dio este don, un don supongo que bueno, que lo han encaminado al lado oscuro. Yo creo que el vaso está medio lleno o está medio vacío, Ujú. dependiendo de la percepción de la persona. Ujú. Ujú. Lo que para mí es bueno, para ustedes puede ser malo. Lo que para ustedes es malo o es bueno puede ser viceversa para mí. Ujú. Yo creo que la línea es tan fina entre lo bueno y lo malo que muchas veces te puedes confundir Sí. entre lo que estás haciendo y tú piensas que es bueno Ujú. para ti, pero tú ya estás dañando a otra persona y ya se convierte en malo. Ujú. Cuestión de mi percepción. Bueno. No las cosas buenas que parezcas mala. Bueno, sí, es que se dice que al árbol se le conoce por el fruto. Y desde luego que cuando es un don que Dios te da, pues el objetivo es pues darle la honra a Dios, ¿no? Darle la gloria a Dios por ese don que te dio, Exacto. ¿verdad? Y qué interesante, Elena, esto que nos acabas de platicar, una charla bastante extensa, qué bueno que fue en el Miedotón, porque si no, no hubiera cabido ningún programa y tuviéramos tenido que hacer 20,000 interrupciones, y ahorita quedó perfecto en una muy buena hora, y te agradecemos mucho. Sé que Y todavía muy bien narrado. y muy bien relatado, sí, y quedan cosas pendientes, ¿verdad? Por ahí. Sí, fíjate que les comentaba dos cosas antes de que colguemos. Ujú. En la casa de Cancún Sí, era parte de un cementerio maya. sí. En la casa, justo donde está mi recámara, encontramos un cráneo. Ajá. Cráneo que data de los mayas según los arqueólogos. Ujú. Porque Egna no se queda con lo que encuentra, siempre tiene que buscar una explicación científica. Sí. Aunque ya hay una parte paranormal que siempre ha existido en mí, siempre trato de buscar lo científico, lo que pruebe lo real, no antes de entrar al otro mundo espiritual. Entonces pasa una carreta, y más en estas épocas comienza, no sé, como a mediados de octubre y termina como el 3-4 de noviembre, hasta ahí se termina de escuchar, pero es año con año y toda la calle le escucha, y es otra historia que les contaré en su momento. Bueno, me parece formidable, amiga, pues quedamos pendientes. Y la otra historia que les voy a contar es por parte de mi mamá, que les digo que ellos manejan la magia caldea, son sirios, Ujú. de Líbano. Mi tío el mayor es duende, y me vas a decir, caray, ¿cómo? Pero ya les contaré por qué, y toda la familia sabe que es hijo de un duende. Ándale, mira nada más, qué interesante historia. Bueno, tú sí que sabes cómo dejarnos picados, ¿eh? Se me hace que estudiaste mercadotecnia. Yo tenía un programa de radio, en Radio Fórmula en Cancún. Ah, mira nada más. Ah, pues se ve. Allá con, ¿cómo se llama? Cire Vera. Sí, se llamaba el programa, y lo pueden ustedes buscar en los archivos, porque ustedes estaban en Radio Fórmula, ¿no? Sí, correcto. Ajá, se llamaba Magia y Energía. Mira nada más. Ahí existen archivos. Ok, muy bien. Amiga, Bueno. pues muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por darme la oportunidad de contar mis experiencias de vida, que pues son muchas, y bueno, ahí las vamos platicando poco a poco, y qué bueno que me tocó mi primer miedo. Eso, bueno, pues el primero de muchos. Así espero. Esperemos, ¿verdad? Excelente madrugada. Así es, ya casi. Para ustedes, feliz 1 de noviembre y feliz visita de nuestros fieles difuntos. Claro Ok. que sí.
Que tengas excelente día también. Gracias, muy amable, y saludos para toda la audiencia. Gracias. Ok, dice... Hasta luego. El fantasma errante.